En el océano, el misterio puede navegar tan libremente como las olas. Ningún enigma es tan inquietante ni tan persistente como el de un barco que aparece solo sin tripulación, como si el tiempo mismo hubiera decidido borrarlo de la memoria. Este es el caso de un bergantín estadounidense cuyo nombre evoca la bruma y la fatalidad, el Mary Celeste. Su historia comienza antes del misterio, bajo un nombre diferente, el Amazon. Construido en 1861 en Spencer's Island, Nueva Escocia, desde sus primeros días navegó bajo una sombra de mala suerte. Su capitán original enfermó y falleció, y luego de ello siguió una serie de accidentes que hicieron que los marineros, que eran gente supersticiosa, lo miraran con desconfianza. Pero en 1872, rebautizado y con un nuevo capitán al timón, parecía que el destino había sido reescrito. El capitán Benjamin Briggs, un hombre de mar respetado, meticuloso y profundamente competente, no era ajeno al rigor del océano. A bordo llevaba no solo a una tripulación experimentada, sino también a su esposa, Sara, y a su pequeña hija, Sofía. El viaje prometía ser rutinario. Transportar 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado desde Nueva York hasta Génova, Italia. Un cargamento valioso, altamente inflamable y que requería vigilancia constante. Sin embargo, desde su partida, no volvió a haber noticia alguna. Era el 5 de diciembre de 1872, frente a las Islas Azores, cuando navegaba el bergantín canadiense Dei Gratia. Su capitán, David Morehouse, divisó una vela extraña en el horizonte, un velero que se movía con una errática y desordenada lentitud. Al acercarse, el panorama resultó desconcertante. Era el Mary Celeste. Navegaba a la deriva, con algunas velas rasgadas o mal ajustadas, pero estaba a flote e intacto. No había señales de socorro izadas, y lo más escalofriante de todo, no había nadie en cubierta. Un grupo de abordaje fue enviado, y lo que encontraron a bordo fue la definición misma de una evacuación espectral. Imaginen esta escena. El barco era completamente funcional y estaba en condiciones de navegar. Había 6 meses de provisiones intactas. En la cocina, una comida medio preparada reposaba sobre la estufa fría. Los objetos personales de la tripulación y de la familia Briggs estaban en sus camarotes, y la carga permanecía intacta. Pero, ¿qué faltaba? La tripulación completa, el capitán, su esposa e hija, y el único bote salvavidas del barco. También faltaban los instrumentos más vitales, el cronómetro, el sextante y el libro de bitácora, cuyo último registro databa de 10 días antes, anotando una posición a unas 100 millas de donde fue encontrado. Un detalle final y macabro. El sable del capitán Briggs fue encontrado en su cabina, envainado, pero con rastros de lo que parecía ser sangre, aunque una inspección posterior nunca pudo confirmarlo. El misterio no estaba en lo que afectó al barco, sino en lo que llevó a sus 10 ocupantes a abandonar una embarcación segura en medio del mar. Con el paso del tiempo, los expertos intentaron explicar lo inexplicable, y surgieron 2 teorías principales como las más plausibles. La primera y la más aceptada involucra el alcohol desnaturalizado. Los barriles liberaban vapores altamente inflamables y la ventilación deficiente pudo haber acumulado gases en la bodega. Un golpe de mar o un ruido sordo pudo haber convencido a Briggs de que el barco estaba a punto de explotar. En un acto de pánico calculado, la tripulación subió al bote salvavidas, atándolo al barco con una cuerda, esperando que la amenaza pasara, pero la cuerda se rompió y el bote con las 10 personas se alejó, dejando el Mary Celeste navegando solo. La otra posibilidad sugiere que una ola anormalmente grande golpeó la cubierta, inundando parcialmente la bodega y haciendo que la tripulación creyera que el barco estaba condenado. Salieron apresuradamente en el bote salvavidas, sin daños visibles en el navío. El hecho de que los instrumentos de navegación desaparecieran con ellos indica que la evacuación fue planeada, aunque apresurada.
un intento de salvarse en medio del miedo. Sin embargo, ninguna explicación logró cerrar definitivamente el caso. La historia de Mary Celeste no terminó con la desaparición de su tripulación. Salvado y vendido, el barco continuó navegando durante años, aunque su reputación de maldición lo acompañó. Capitanes y marineros reportaron sensaciones extrañas, siluetas encubiertas y una presencia invisible que parecía acechar a quienes intentaban comandarlo. El capitán Gilman Parker llegó a creer que el barco estaba habitado por las almas de los desaparecidos. Finalmente, en 1885, 12 años después de su descubrimiento, Parker, desesperado y arruinado, intentó hundir intencionalmente el Mary Celeste frente a las costas de Haití para cobrar el seguro. Una profanación final de un navío que parecía implorar descanso en las profundidades oceánicas. Pero el intento falló. El bergantín se negó a hundirse por completo, permaneciendo varado con sus restos sumergidos para seguir recordándonos su historia. El misterio del Mary Celeste sigue siendo el enigma náutico por excelencia. 10 vidas desaparecidas, decisiones tomadas que nunca conoceremos y un barco que se convirtió en un símbolo de lo desconocido. Entonces, ¿fue el pánico ante el peligro de una explosión? ¿La violencia de una ola que azotó con furia el navío? ¿O algo más oscuro, imposible de explicar, que solo se manifiesta en la soledad infinita del océano? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que el destino de su tripulación seguirá siendo un misterio, flotando entre los registros del tiempo, cuyo secreto el mar jamás revelará.